¿Y si te dijera que una de las personas más sorprendidas el día del juicio podría ser alguien que pasó toda su vida creyendo que estaba bien con Dios? Alguien que oró cada día, alguien que conocía las Escrituras, alguien que asistía a una iglesia, que hablaba de Jesús, que incluso era visto por otros como una persona de fe, pero que en el momento más importante de toda su existencia descubrió una verdad que jamás quiso enfrentar. Que haber escuchado el llamado de Dios no significa necesariamente haber respondido a él de la manera correcta. Porque hay una advertencia de Jesús tan incómoda, tan directa y tan inquietante que muchos prefieren pasarla por alto. Una frase que no fue pronunciada para asustar a los pecadores de afuera, sino para despertar a quienes creían estar seguros dentro. Jesús dijo: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. Detente por un momento y piensa en el peso de esas palabras. No dijo que pocos escucharían la invitación. No dijo que pocos conocerían la verdad. No dijo que pocos tendrían acceso a la palabra de Dios. Dijo algo mucho más profundo y perturbador. Muchos recibirán el llamado, pero pocos llegarán a ser escogidos. Entonces la pregunta que debería estremecer nuestro corazón no es simplemente: ¿he escuchado la voz de Dios? La verdadera pregunta es: ¿estoy respondiendo a ese llamado con un corazón verdaderamente transformado? ¿O solamente me he acostumbrado a estar cerca de las cosas de Dios? Y esta es una de las trampas espirituales más peligrosas que existen. Es posible estar rodeado de cosas sagradas y al mismo tiempo tener un corazón lejos del Señor. Es posible conocer los versículos correctos, decir las palabras correctas, participar en los rituales correctos y aún así estar construyendo una fe basada en la apariencia y no en una verdadera entrega. Por eso las enseñanzas más fuertes de Jesús no estuvieron dirigidas únicamente a los pecadores más evidentes. Muchas veces fueron dirigidas a personas religiosas, a personas que pensaban que estaban cerca del reino, pero que nunca permitieron que el reino transformara su interior. Y para revelar esta verdad, Jesús contó parábolas y dejó advertencias que siguen siendo tan actuales hoy como hace 2000 años. Historias de invitados que rechazaron un banquete preparado especialmente para ellos. De personas que intentaron entrar por una puerta demasiado estrecha sin querer abandonar aquello que cargaban. De semillas que recibieron la misma palabra, pero produjeron destinos completamente diferentes. De personas que parecían trigo verdadero hasta que llegó el tiempo de la cosecha. De creyentes que esperaban al esposo, pero descubrieron demasiado tarde que sus lámparas estaban vacías. De hombres que tuvieron la oportunidad de seguir a Cristo, pero no pudieron soltar aquello que más amaban. Y finalmente, de un día en que todos estaremos delante del Rey, cuando no importará cuánto dijimos saber acerca de Dios, sino cuánto permitimos que Dios transformara nuestra vida. Este video no es una invitación a vivir con miedo, es una invitación a examinarnos mientras todavía hay tiempo, porque la puerta sigue abierta, la semilla sigue siendo sembrada, el llamado sigue resonando, pero llegará un día en que la cosecha comenzará, la puerta se cerrará y aquello que estaba oculto en el corazón de cada persona quedará al descubierto. La pregunta no es si Dios te ha llamado. La pregunta que puede definir tu eternidad es esta: cuando Él examine tu corazón, serás encontrado entre los muchos que escucharon, o entre los pocos que verdaderamente respondieron. Después de escuchar las palabras de Jesús, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Surge una pregunta que debería detenernos por completo. ¿Cómo puede alguien recibir una invitación directamente del Rey del Universo y aún así quedarse fuera de su reino? Para responder esa pregunta, Jesús contó una de sus parábolas más inquietantes y profundas. Habló de un rey
que preparó un gran banquete para celebrar la boda de su hijo. No era una cena cualquiera, no era una invitación común. En la cultura de aquel tiempo, un banquete de bodas representaba uno de los momentos de mayor alegría, honor y comunión. Ser invitado a la celebración del hijo de un rey significaba recibir un privilegio que nadie en su sano juicio debería despreciar. Sin embargo, esa es precisamente la tragedia que Jesús quiso mostrar. El rey envió a sus siervos para llamar a aquellos que habían sido invitados. Todo estaba preparado. La mesa estaba servida. La fiesta estaba lista. El lugar de cada invitado esperaba ser ocupado, pero la respuesta de los invitados fue completamente inesperada. No corrieron hacia el palacio llenos de gratitud. No dejaron todo para encontrarse con el rey. No comprendieron la grandeza del honor que habían recibido. Simplemente siguieron con sus vidas. Uno fue a sus negocios. Otro regresó a sus campos. Otros actuaron con desprecio hacia los mensajeros y rechazaron la invitación con violencia. Y aquí aparece la primera gran advertencia de Jesús. Muchas personas imaginan que rechazar a Dios siempre se ve como un acto de rebelión abierta. Piensan en alguien que niega su existencia, que se burla de su nombre o que se opone directamente a su palabra. Pero esta parábola revela algo mucho más peligroso. La indiferencia puede alejar a una persona de Dios tanto como la rebeldía. Porque hay personas que no dicen no a Dios con sus labios, pero lo dicen con sus prioridades. No lo rechazan con odio. Lo rechazan dejando siempre algo más importante que su presencia. El trabajo se vuelve más importante. Las preocupaciones del día ocupan todo el espacio. Las ambiciones personales gobiernan las decisiones. El entretenimiento consume el tiempo. Y poco a poco, sin darse cuenta, la voz del rey se convierte en un sonido lejano perdido entre el ruido de una vida llena de cosas que parecen urgentes, pero que no son eternas. Ese es uno de los mayores engaños espirituales de nuestra generación. No siempre Satanás necesita convencer a una persona de abandonar completamente su fe. Muchas veces le basta con mantenerla demasiado ocupada para que nunca responda plenamente al llamado de Dios. Porque el enemigo entiende algo que muchos olvidan. Un corazón distraído puede estar tan lejos del Señor como un corazón rebelde. Y tal vez esta sea una de las preguntas más incómodas que debemos hacernos hoy. Si Jesús enviara un mensajero a tu puerta diciendo, «El Rey está esperando por ti, todo está preparado, ven ahora», ¿qué sería lo primero que pensarías? ¿Dejarías todo para ir hacia Él? ¿O buscarías una excusa más diciéndote que habrá otro momento, otro día, otra oportunidad? Pero la parábola no termina con el rechazo de los primeros invitados. Y aquí descubrimos algo maravilloso sobre el corazón de Dios. El rechazo humano no cancela los planes divinos. El rey no destruye el banquete, no apaga las luces, no dice, «Si ellos no valoraron mi invitación, entonces nadie entrará». Al contrario, envía a sus siervos a los caminos, a las calles y a los lugares donde se encuentran aquellos que jamás imaginaron recibir una invitación semejante. Y les dice que traigan a todos, buenos y malos, conocidos y desconocidos, pobres y ricos, personas que tenían un pasado digno de vergüenza y personas que quizás se sentían demasiado indignas para acercarse al palacio. Esta es la belleza del Evangelio. La gracia de Dios no está reservada para aquellos que creen merecerla. El llamado del Rey se extiende a todo aquel que está dispuesto a responder. Nadie puede decir que la puerta del reino está cerrada para él. La invitación sigue siendo anunciada. La mesa sigue preparada. La misericordia todavía está disponible. Pero justo cuando la historia parece terminar con un final feliz, Jesús
introduce un detalle que cambia completamente la dirección de la parábola. El rey entra al salón para ver a sus invitados y descubre a un hombre que no llevaba puesto el vestido de bodas. A primera vista, aquel hombre parecía estar donde debía estar. Estaba sentado entre los invitados, escuchaba la misma música, disfrutaba de la misma celebración. Desde los ojos de cualquier persona no había ninguna diferencia entre él y los demás, pero el rey veía algo que nadie más podía ver. Veía un corazón que había aceptado la invitación, pero que no había aceptado la transformación. Y esta es una advertencia aún más profunda que la primera, porque no solamente existe el peligro de rechazar el llamado de Dios, también existe el peligro de acercarse a las cosas de Dios sin permitir que Dios cambie aquello que está dentro de nosotros. Puedes conocer las oraciones correctas y tener un corazón que nunca ora con sinceridad. Puedes conocer las Escrituras y jamás permitir que ellas corrijan tu manera de vivir. Puedes ocupar un lugar en una iglesia durante décadas y aún así mantener áreas de tu vida donde Cristo nunca ha sido verdaderamente Señor. El vestido de bodas representa precisamente eso. No una apariencia externa, no una imagen religiosa. Representa una vida que ha sido transformada por el encuentro con el Rey. Un corazón arrepentido, una mente renovada, una voluntad que ya no busca hacer su propia voluntad, sino obedecer la voluntad de Dios. Lo más impactante es que cuando el rey confrontó a aquel hombre preguntándole cómo había entrado sin el vestido adecuado, la Escritura dice que él quedó en silencio. No tenía una excusa. No podía decir que no había sido advertido. No podía afirmar que no había recibido una oportunidad. Había sido llamado. Había entrado en el salón, pero quiso permanecer bajo sus propias condiciones. Y esa es una de las grandes luchas del ser humano hasta el día de hoy. Muchos desean un Salvador que los rescate de las consecuencias del pecado, pero no quieren un rey que gobierne cada parte de sus vidas. Quieren las promesas del cielo, pero no desean abandonar aquello que los mantiene atados a la tierra. Quieren la corona, pero no quieren cargar la cruz. Por eso Jesús termina esta parábola con una declaración que atraviesa los siglos y continúa incomodando a toda generación, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. El llamado es amplio, la invitación es para todos, la puerta del palacio está abierta, pero la diferencia aparece en la respuesta del corazón. Algunos escucharán la invitación y seguirán ocupados con sus propios asuntos. Otros entrarán en el salón, pero intentarán hacerlo sin ser transformados. Pero los verdaderamente escogidos serán aquellos que permitieron que el encuentro con el Rey cambiara completamente quienes eran. Después de escuchar la parábola del gran banquete, una verdad queda clara. Dios llama a todos, pero no todos responden de la misma manera. Algunos rechazan la invitación porque están demasiado ocupados con sus propias vidas. Otros aceptan entrar, pero desean permanecer exactamente igual que antes. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si alguien realmente quiere seguir a Cristo, ¿cómo es ese camino? Es un camino cómodo. Es una ruta donde podemos llevar con nosotros todo aquello que amamos, todos nuestros deseos y todas nuestras viejas cadenas. La respuesta de Jesús fue una de las declaraciones más directas y desafiantes de todo el Evangelio. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras son incómodas porque destruyen la idea de que todos los caminos conducen al mismo destino. Jesús no presentó dos caminos igualmente buenos con diferentes estilos de vida.
presentó dos destinos completamente opuestos. Un camino conduce a la vida, el otro conduce a la destrucción, y lo más sorprendente es que la mayoría no está caminando por el camino correcto. La puerta ancha no es atractiva porque tenga un letrero que diga perdición. Nadie elige conscientemente destruir su propia alma. Su atractivo está en que no exige nada. Es una puerta donde caben el orgullo, la autosuficiencia, los deseos sin control, el resentimiento, la falta de perdón y la idea de vivir según nuestra propia voluntad. Es un camino donde podemos conservar nuestros ídolos y seguir siendo los dueños de nuestra propia vida. No hay renuncia, no hay lucha interna, no hay una cruz que cargar. Por eso tantos la recorren, porque es el camino donde el ser humano puede decir: quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero que Dios tenga autoridad sobre mis decisiones. Y quizás esa es la parte más peligrosa. El camino ancho no siempre parece oscuro, a veces parece exitoso. Puede estar lleno de aplausos, comodidad y reconocimiento humano. Puede ofrecer placer inmediato y una sensación de libertad. Pero Jesús advierte que una libertad separada del Creador termina convirtiéndose en la peor forma de esclavitud. Una persona puede tener todo lo que el mundo considera una victoria y aún así estar caminando hacia una derrota eterna. En contraste, Jesús habla de una puerta estrecha, y muchos han malinterpretado esa imagen. No es una puerta estrecha porque Dios quiere impedir que las personas entren. El corazón de Dios siempre ha sido llamar, buscar y salvar al perdido. La puerta es estrecha porque hay cosas que simplemente no pueden pasar a través de ella. El orgullo no entra, la arrogancia no entra, la falsa imagen que construimos para impresionar a los demás no entra. La vida en la que nosotros ocupamos el trono no puede entrar. Para atravesar esa puerta, algo debe quedar atrás. Y ahí es donde muchos retroceden, porque todos quieren la corona de la vida eterna, pero pocos quieren pasar por el proceso de morir a sí mismos. Todos quieren un Salvador que calme la tormenta, pero no todos aceptan un Señor que cambie la dirección del barco. Por eso Jesús nunca prometió un camino fácil, prometió un camino verdadero, un camino donde amarás incluso cuando seas herido, donde perdonarás incluso cuando tengas razones para guardar rencor, donde escogerás la obediencia incluso cuando tus deseos te empujen en otra dirección, donde seguirás caminando con Dios incluso cuando el mundo te diga que estás perdiendo el tiempo. Y esto nos revela algo profundamente importante. La puerta estrecha no se atraviesa una sola vez con una emoción momentánea. Es una decisión que se renueva cada día. Es elegir constantemente quién gobernará tu corazón. Es despertar cada mañana y decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso Jesús dijo que pocos la encuentran. No porque esté escondida, no porque Dios juegue a esconder el camino de la salvación, sino porque muchas personas buscan un reino sin rendición, una salvación sin transformación y una eternidad con Dios sin permitir que Dios cambie su presente. El camino estrecho no es para personas perfectas. Si fuera así, nadie podría caminar por él. Es para personas que reconocen su necesidad de gracia y están dispuestas a dejarse moldear por las manos del Maestro. Es el camino de aquellos que caen y se levantan, de aquellos que luchan contra sus debilidades, pero no hacen las paces con ellas, de aquellos que entienden que seguir a Cristo no significa una vida sin batallas, sino una vida donde ya no se pelea solo. Y aquí aparece una pregunta que cada uno de nosotros debe responder en secreto, lejos de los ojos de los demás. ¿Qué cosas estoy intentando llevar conmigo que Dios me está pidiendo dejar atrás? Hay un orgullo que no quiero abandonar, un pecado que sigo justificando, un resentimiento que me niego a entregar,
un sueño, una relación o una comodidad que ocupa el lugar que le pertenece al rey? Porque nadie puede atravesar la puerta por nosotros. Ningún pastor puede hacerlo, ninguna tradición familiar puede hacerlo, ninguna reputación espiritual puede hacerlo. Cada alma debe tomar la decisión de entrar, y aquellos que aceptan caminar por ese sendero descubrirán algo maravilloso. La puerta puede ser estrecha, pero del otro lado se encuentra la verdadera libertad. Sin embargo, Jesús también dejó una advertencia aún más profunda, porque incluso entre aquellos que escuchan la palabra de Dios, no todos permiten que ella eche raíces. Algunos la reciben con alegría, otros la abandonan cuando llegan las dificultades, y otros dejan que las preocupaciones de esta vida ahoguen aquello que Dios había comenzado. Por eso la siguiente parábola nos obliga a mirar hacia un lugar aún más difícil de examinar, nuestro propio corazón. Y Jesús lo explicó a través de la historia de un sembrador y 4 tipos de terreno. Esta parábola enseña de un sembrador que salió al campo con una tarea sencilla: esparcir la semilla. La semilla era la misma. El sembrador era el mismo. La intención era la misma. Sin embargo, los resultados fueron completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la diferencia nunca estuvo en la semilla. La diferencia estaba en el terreno. La primera semilla cayó junto al camino. Era un suelo endurecido por el paso constante de personas. La semilla quedó en la superficie y antes de que pudiera penetrar, las aves llegaron y se la llevaron. Jesús explicó que representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero nunca permiten que llegue realmente a su interior. Escuchan mensajes, conocen historias bíblicas, tal vez asisten a reuniones y escuchan predicaciones durante años, pero su corazón se ha acostumbrado tanto a oír que ya no se sorprende. La verdad entra por los oídos, pero nunca desciende al alma. Y esta puede ser una de las condiciones espirituales más peligrosas, porque el corazón endurecido no siempre se ve rebelde. A veces parece religioso. Puede estar sentado en la primera fila de una iglesia y aún así estar completamente cerrado a la voz de Dios. No hay transformación porque no existe apertura. Luego está el terreno pedregoso. Aquí la semilla brota rápidamente. Por un momento parece ser el terreno perfecto. Hay emoción, hay lágrimas, hay entusiasmo, hay promesas de cambio. Pero debajo de la superficie existe un problema que nadie ve. No hay profundidad. Y cuando aparece el sol abrasador de las pruebas, la planta se seca. Esta es la imagen de quienes siguen a Dios mientras todo es fácil, mientras las oraciones parecen tener respuestas rápidas y mientras la fe produce emociones agradables. Pero cuando llega la pérdida, la enfermedad, la crítica, la persecución o la espera, descubren que nunca desarrollaron raíces suficientes para permanecer firmes. Jesús nos está mostrando una verdad incómoda. Un comienzo apasionado no garantiza un final fiel. Muchas personas empiezan con fuego, pero solo aquellas que echan raíces permanecen cuando el viento se vuelve contrario. El tercer terreno quizás sea el más común en nuestros tiempos. La semilla cae entre espinos, comienza a crecer. No es una semilla muerta, no es una persona que rechaza completamente a Dios. De hecho, hay crecimiento, hay interés espiritual, hay conocimiento. Pero poco a poco, algo empieza a robar la vida de esa planta: los espinos. Jesús los identifica como las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los deseos que compiten por el corazón humano. Y aquí encontramos un peligro que muchas veces pasa desapercibido. No es el ataque directo del enemigo, es la distracción silenciosa. Una vida tan llena de preocupaciones, metas, entretenimiento, ambiciones y búsqueda de comodidad
que ya no queda espacio para que Dios sea la prioridad. El corazón no abandona a Dios de un día para otro, simplemente comienza a llenarse de otras cosas, hasta que la voz del Señor queda ahogada entre miles de voces que exigen atención. ¿Cuántas personas no han perdido su fe por una gran caída, sino por pequeños descuidos repetidos durante años? Una oración menos, un día sin buscar a Dios, un compromiso espiritual que parece no ser tan importante. Y cuando miran hacia atrás, descubren que aquello que antes ardía dentro de ellos, ahora apenas tiene una pequeña llama. Pero Jesús termina la parábola con esperanza. Existe una buena tierra, un corazón que recibe la semilla, la guarda, permite que eche raíces y persevera hasta producir fruto. Y lo más interesante es que no todos producen la misma cantidad. Algunos producen 30 veces más, otros 60, otros 100. Porque Dios no está buscando una comparación entre sus hijos. Está buscando una evidencia de vida. El fruto no demuestra perfección. Demuestra que la semilla encontró un corazón dispuesto a ser trabajado. Un terreno que permitió ser quebrantado, limpiado y transformado. Aquí encontramos una de las respuestas más profundas a la frase de Jesús. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Todos los terrenos recibieron la misma semilla. Todos tuvieron la oportunidad, pero solo uno permitió que la palabra produjera una cosecha verdadera. Y esa es una pregunta que nadie puede responder por ti. No importa cuántos sermones hayas escuchado, no importa cuánto conocimiento bíblico hayas acumulado. La pregunta es, ¿qué tipo de terreno se ha convertido tu corazón? Porque Dios sigue sembrando hoy como sembró hace 2000 años. Su palabra continúa siendo poderosa. Su invitación continúa siendo real. Pero llegará un momento en que la cosecha revelará lo que realmente creció en nuestro interior. Y cuando ese día llegue, ya no importará cuánto nos parecíamos al trigo mientras éramos pequeños. Lo único que importará será si realmente dimos fruto. Y justamente esa es la siguiente advertencia de Jesús. Porque en el campo de Dios hay algo inquietante. No todo lo que parece trigo lo es realmente. A simple vista pueden parecer iguales, pero la diferencia siempre termina revelándose en el tiempo de la cosecha. Esa es la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre sembró buena semilla en su campo. El terreno estaba preparado, la semilla era auténtica y todo apuntaba a una cosecha abundante. Pero mientras todos dormían, un enemigo llegó en silencio y sembró cizaña en medio del trigo. La intención del enemigo no era destruir el campo desde afuera, era crear una falsificación desde adentro. Y esta es una de las estrategias espirituales más sutiles que existen. Lo falso casi nunca llega anunciándose como falso. La mentira más peligrosa no es aquella que se presenta completamente opuesta a la verdad, sino aquella que se parece tanto a ella que puede engañar incluso a los ojos más atentos. Al principio, el trigo y la cizaña eran casi indistinguibles. Crecían en la misma tierra, recibían la misma lluvia, eran iluminados por el mismo sol. Desde lejos, parecían exactamente iguales. Y aquí encontramos una de las advertencias más serias que Jesús dejó para todos los tiempos. Es posible compartir los mismos espacios espirituales y, sin embargo, tener dos realidades completamente diferentes en el interior. Dos personas pueden cantar las mismas canciones, escuchar los mismos sermones, leer los mismos pasajes de la Biblia, incluso hablar el mismo lenguaje espiritual. Pero solamente Dios conoce aquello que está creciendo en las raíces. Porque el Señor no mira la apariencia exterior. Él observa lo que nadie más puede ver, el corazón. Y esta enseñanza es incómoda, porque nos obliga a dejar de mirar a los demás y empezar a mirarnos a nosotros mismos. Es fácil escuchar esta parábola y pensar inmediatamente en alguien más.
en aquel que parece hipócrita, en aquella persona que nos decepcionó, en alguien que aparenta tener fe, pero cuya vida no refleja lo que predica. Pero antes de usar esta parábola como una lupa para examinar a otros, Jesús quiere que la usemos como un espejo para examinarnos a nosotros mismos. La verdadera pregunta no es, ¿quién es la cizaña que está a mi alrededor? La verdadera pregunta es, ¿mi relación con Dios es una realidad profunda o solamente una imagen que he aprendido a mantener? Porque la cizaña tiene una característica inquietante. Su objetivo es parecerse al trigo, no necesita producir fruto, no necesita tener vida verdadera, le basta con tener la apariencia correcta, y ese es el peligro de una fe basada solamente en lo externo. Una persona puede aprender a hablar como cristiano sin tener un corazón transformado. Puede conocer las respuestas correctas sin haber rendido sus propias áreas oscuras a Dios. Puede construir una imagen de santidad delante de los hombres mientras mantiene una vida secreta que nunca ha puesto delante del Señor. Pero el tiempo siempre revela lo que realmente somos. Por eso, cuando los siervos preguntaron al dueño del campo si debían arrancar la cizaña inmediatamente, él respondió algo sorprendente: «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega». La paciencia de Dios no significa indiferencia. El hecho de que algo parezca permanecer oculto durante años no significa que permanecerá oculto para siempre. Hay una cosecha que llegará. Hay un día en el que lo que hoy está escondido será revelado. El trigo y la cizaña pueden parecer iguales durante una temporada, pero no pueden permanecer iguales para siempre. La diferencia finalmente se hace visible. El trigo verdadero produce fruto, y cuando madura, se inclina bajo el peso de aquello que ha producido. La cizaña permanece vacía. Su apariencia puede ser impresionante, pero no hay vida dentro de ella. ¡Qué imagen tan poderosa del corazón humano! El que realmente conoce a Dios no se vuelve más orgulloso, no se vuelve más autosuficiente, no utiliza su espiritualidad para sentirse superior a los demás. Cuanto más cerca está de Dios, más reconoce su necesidad de Él. El verdadero trigo se inclina en humildad, pero la cizaña permanece erguida en su propia apariencia, y quizás esa es una de las señales más difíciles de aceptar. La verdadera madurez espiritual no se demuestra por cuánto conocimiento acumulamos, cuántos años hemos estado en una iglesia o cuántas personas nos admiran. Se demuestra en el fruto de una vida transformada: amor, humildad, obediencia, misericordia y un corazón rendido delante del Señor. Por eso, cuando llegue el momento de la cosecha, no será nuestra reputación la que hablará por nosotros. No serán nuestras palabras, no serán nuestros títulos, será la evidencia de aquello que realmente creció dentro de nosotros. Y esta parábola nos lleva a una pregunta que puede cambiarlo todo. Si Dios mirara más allá de mi imagen, más allá de lo que otros piensan de mí y más allá de mi apariencia religiosa, ¿qué encontraría realmente en mi corazón? Porque hay personas que parecen estar muy cerca del reino, pero todavía hay algo que ocupa el trono de su vida, algo que no están dispuestas a entregar. Y Jesús mostró esta verdad en el encuentro con un hombre que tenía una reputación intachable, una vida moral ejemplar y un deseo aparente de alcanzar la vida eterna. Sin embargo, una sola pregunta de Jesús reveló aquello que dominaba su corazón: la historia del joven rico. Esta parábola comienza con un hombre que muchos de nosotros probablemente admiraríamos. Era joven, era exitoso, era respetado, era moralmente correcto, creía en Dios, conocía los mandamientos. Y además de todo eso tenía algo que muchas personas nunca llegan a tener: un deseo sincero de encontrar la vida eterna. Este hombre se acercó a Jesús y le hizo una pregunta que parecía revelar un corazón dispuesto: «Maestro bueno,
¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Desde una perspectiva humana, todo indicaba que este joven estaba a un paso del reino de Dios. Pero Jesús no se deja impresionar por las apariencias. Él no mira solamente las acciones visibles. Él va directamente hacia aquello que gobierna el corazón. Por eso primero le recuerda los mandamientos, y el joven responde con seguridad que los ha cumplido desde su juventud. Imaginemos por un momento esa escena. Quizás los discípulos pensaron que aquel hombre sería un ejemplo perfecto de alguien que seguiría a Jesús. Tal vez esperaban verlo dejarlo todo y convertirse en uno de los seguidores más entregados del Maestro. Pero entonces Jesús toca la única área que aquel hombre todavía no había puesto en el altar: sus riquezas. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Aquellas palabras no eran un castigo, no eran una prueba arbitraria, eran una revelación. Jesús estaba mostrando cuál era el verdadero Dios de aquel joven, porque aquello que no estamos dispuestos a entregar a Dios es muchas veces aquello que ocupa su lugar en nuestro corazón. Y aquí encontramos una verdad que puede resultar incómoda para cualquiera de nosotros. Todos tenemos algo que nos cuesta soltar. Para algunos puede ser el dinero. Para otros puede ser una relación que saben que los aleja de Dios. Puede ser una ambición personal, una herida que se niegan a perdonar, un orgullo que no quieren abandonar, una imagen que no quieren perder, un pecado secreto que siguen justificando. El problema no siempre es lo que tenemos en nuestras manos. El problema aparece cuando aquello que tenemos termina teniendo nuestras manos, nuestra mente y nuestro corazón. Y la reacción del joven rico es una de las escenas más tristes de todo el Evangelio. La Escritura dice que se marchó triste. No discutió con Jesús, no lo insultó, no negó que sus palabras fueran verdad. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Y tal vez esa sea una de las imágenes más dolorosas de una oportunidad perdida. Un hombre que estaba frente al Hijo de Dios. Un hombre que fue mirado con amor por Jesús. Un hombre que recibió una invitación personal que muy pocos recibieron. Ven y sígueme. Y aún así decidió irse, no porque Jesús le pidiera algo malo, sino porque amaba más aquello que tenía que a aquel que tenía delante. Esta historia nos muestra que no basta con ser una buena persona, no basta con tener una reputación limpia, no basta con conocer las reglas y cumplir ciertos deberes religiosos. El reino de Dios no pide solamente una parte de nosotros, pide el corazón completo. El joven rico había obedecido muchas cosas, pero había reservado una habitación donde Jesús no podía entrar. Y esa habitación terminó definiendo su destino. Esta es la advertencia más seria de esta historia. Puedes estar extremadamente cerca del reino y aún así quedarte fuera de él. Puedes tener conocimiento, disciplina y una imagen espiritual admirable, pero si existe algo que amas más que a Dios, ese algo se convertirá en la cadena que te impida seguirlo. Por eso Jesús dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, no porque las riquezas sean malas en sí mismas, sino porque cualquier cosa que nos haga sentir autosuficientes puede convertirse en un obstáculo para depender completamente del Señor. El dinero puede convertirse en un ídolo, pero también lo pueden ser nuestros sueños, nuestra comodidad, nuestra seguridad o nuestro deseo de controlar nuestra propia vida. Y esta historia deja una pregunta que nadie puede responder por nosotros. Si Jesús señalara hoy aquello que más amas, aquello que más temes perder, aquello que todavía no has rendido completamente, ¿lo entregarías para seguirlo o te alejarías triste como aquel joven? Porque el llamado de Dios siempre nos llevará a un lugar de entrega. No nos llama solamente a creer en Él, nos llama a permitir
que sea el rey de cada rincón de nuestra vida. Pero existe otro peligro que Jesús también quiso revelar: el peligro de personas que esperan encontrarse con Él, que conocen la promesa de su regreso, que incluso forman parte del mismo grupo de creyentes, pero que no se prepararon cuando todavía había tiempo. Y para explicar esta advertencia, Jesús contó una parábola sobre 10 jóvenes que esperaban la llegada del esposo en medio de la noche. La parábola de las 10 vírgenes. Estas vírgenes salieron a esperar al esposo. Las 10 habían recibido la misma noticia. Las 10 sabían que el esposo vendría. Las 10 llevaban lámparas en sus manos. Y, desde afuera, era casi imposible notar una diferencia entre ellas. Todas parecían estar esperando lo mismo. Todas parecían formar parte del mismo grupo. Todas parecían preparadas para entrar en la celebración. Pero Jesús quería revelar una verdad que va mucho más allá de las apariencias. Porque una cosa es parecer preparado delante de los hombres, y otra muy distinta es estar preparado delante de Dios. De las 10 vírgenes, 5 fueron llamadas prudentes y 5 insensatas. La diferencia no estaba en sus vestidos, no estaba en sus palabras, no estaba en el hecho de que unas esperaban al esposo y otras no. Todas lo esperaban. La diferencia estaba en algo que no podía verse a simple vista: el aceite que llevaban consigo. Las prudentes comprendieron que el esposo podía tardar. Por eso no se conformaron con una preparación superficial. Llevaron aceite extra porque entendían que la verdadera fidelidad se demuestra en el tiempo de espera. Las insensatas, en cambio, tenían lámparas, pero no tenían reserva. Tenían apariencia de preparación, pero no una preparación suficiente para la noche larga. Y esta es una advertencia extremadamente actual. Hay personas que conocen el lenguaje de la fe, pero no cultivan una relación profunda con Dios. Saben hablar de Cristo, pero no caminan diariamente con Él. Conocen las historias de la Biblia, pero nunca permiten que esas historias transformen su carácter. Dependen de la fe de sus padres, de sus líderes o de la comunidad que las rodea, pero nunca desarrollan una intimidad personal con el Señor. Y llega un momento en el que la lámpara que parecía brillar comienza a apagarse. Entonces, en medio de la noche se escuchó un grito: «¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle!». El momento que todas esperaban finalmente había llegado. Y en ese instante quedó al descubierto lo que antes estaba oculto. Las prudentes encendieron sus lámparas. Las insensatas descubrieron que el aceite que tenían no era suficiente. Y en medio de la desesperación, hicieron algo que muchas personas intentan hacer en el último momento: buscar una fe que nunca cultivaron, pedir una preparación que nunca construyeron, intentar conseguir en un instante lo que debía haberse formado durante años en secreto. Pero el aceite no podía ser prestado, no porque las prudentes fueran egoístas, sino porque hay cosas en la vida espiritual que nadie puede vivir por nosotros. Nadie puede orar en nuestro lugar. Nadie puede obedecer en nuestro lugar. Nadie puede desarrollar una relación con Dios por nosotros. Podemos recibir consejos, enseñanza y ayuda, pero hay un encuentro personal con el Señor que cada alma debe cultivar. Las vírgenes insensatas salieron a buscar aceite, pero mientras estaban fuera, el esposo llegó. Las prudentes entraron con él a la boda, y entonces ocurrió una de las frases más dolorosas de toda la parábola: la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras jóvenes golpeando y diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero la respuesta fue estremecedora: «De cierto os digo que no os conozco». No dijo que no supiera quiénes eran, dijo que no las conocía. Porque el problema nunca fue la falta de información acerca del esposo. El problema fue la ausencia de una relación verdadera con él. Y aquí encontramos una de las advertencias más serias de Jesús. Es posible estar cerca
de los que esperan a Cristo y aún así no estar preparado para encontrarse con Él. Es posible tener una lámpara en la mano y un vacío en el corazón. Es posible tener una identidad religiosa por fuera, mientras por dentro no existe una comunión real con Dios. La fe no se improvisa en el último minuto. El carácter no se forma en la emergencia. La intimidad con Dios se construye en los momentos silenciosos donde nadie está mirando, en la oración cuando nadie aplaude, en la obediencia cuando nadie nos vigila, en la fidelidad cuando nadie reconoce nuestro esfuerzo. Ese es el aceite que mantiene la lámpara encendida cuando la noche se hace larga. Por eso Jesús termina esta parábola con una orden sencilla, pero profundamente seria. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. No nos llama a vivir con miedo, nos llama a vivir despiertos, a no confiar en una fe del pasado, a no pensar que tendremos mañana para hacer lo que debemos hacer hoy, porque el mayor error de las vírgenes insensatas no fue que odiaran al esposo, fue que pensaron que todavía tenían tiempo, y esa misma ilusión puede destruir a una persona espiritualmente. La puerta sigue abierta hoy, el llamado continúa. La gracia todavía está disponible, pero llegará el día en que la espera terminará, y lo que realmente existe dentro de nosotros quedará al descubierto. Y cuando ese momento llegue, no importará cuánto dijimos conocer a Dios. La pregunta será si realmente lo conocimos a Él. Y esa pregunta nos lleva a la última y más solemne enseñanza de Jesús. Porque después de hablar de invitados, caminos, semillas, campos, riquezas y lámparas, Cristo nos muestra el instante definitivo donde toda apariencia desaparecerá. El día en que el Rey se sentará en su trono y separará a las ovejas de los cabritos. El juicio final. El momento en que todo aquello que estuvo oculto será revelado delante del Rey de Reyes. Jesús dice que llegará un día en que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, acompañado por sus ángeles, y se sentará en su trono para juzgar a todas las naciones. No habrá distinción de posición, riqueza, fama o influencia. El poderoso y el humilde, el famoso y el desconocido, el líder religioso y la persona olvidada por el mundo. Todos estarán delante de Él. Ese día no existirá una reputación que nos pueda proteger. No habrá títulos que podamos presentar. No habrá una imagen cuidadosamente construida que pueda ocultar lo que realmente somos. La verdad de cada corazón quedará expuesta delante de aquel que ve lo que nadie más puede ver. Entonces Jesús presenta una imagen que estremeció a quienes lo escuchaban. Un pastor separando las ovejas de los cabritos. A unos los colocará a su derecha, a otros a su izquierda. Dos grupos que durante mucho tiempo caminaron sobre la misma tierra, que quizás se veían similares ante los ojos humanos, que probablemente pensaban que estaban en el mismo camino. Pero cuando el Rey habla, queda en evidencia que no todos pertenecían realmente a su rebaño. Y lo más sorprendente es el criterio de esta separación. Jesús no comienza preguntando cuánto conocimiento tenían. No les pregunta cuántos sermones escucharon. No les pregunta cuántos versículos podían recitar. No les pregunta cuánto tiempo estuvieron dentro de una iglesia. Su pregunta va mucho más profundo. Pregunta por el fruto visible de una vida transformada. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Y algo extraordinario ocurre. Aquellos que son llamados justos se sorprenden. No dicen, Señor, mira todas nuestras obras. No presentan una lista de méritos. No intentan convencerlo de que merecen entrar. Preguntan con humildad, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿Cuándo te vimos necesitado y te servimos?
Esa respuesta revela el secreto de un corazón verdaderamente transformado. Su amor no era una actuación. Su compasión no era una estrategia para ganar una recompensa. Ellos no sirvieron para ser vistos. Sirvieron porque la naturaleza de Cristo había sido formada dentro de ellos. Lo que hacían por los más pequeños, lo hacían como si lo hicieran al mismo Señor. Pero luego aparece el otro grupo. Y esta es una de las partes más aterradoras de toda la enseñanza. Ellos también están sorprendidos. Ellos también llaman a Jesús Señor. Ellos también pensaban que estaban en el lugar correcto y preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed o necesitado y no te ayudamos? En otras palabras, no esperaban estar fuera. No eran personas que creían haber rechazado completamente a Dios. Ese es precisamente el peligro que Jesús viene advirtiendo desde el principio de este mensaje. La tragedia más grande no siempre es estar lejos de Dios y saberlo. La tragedia más grande puede ser estar lejos de Dios y no darse cuenta. Los primeros invitados al banquete pensaban que siempre tendrían tiempo. Los que caminaron por la puerta ancha pensaban que iban en la dirección correcta. Los terrenos estériles recibieron la misma semilla que la buena tierra. La cizaña creció en el mismo campo que el trigo. El joven rico estuvo frente al mismo Jesús y aún así se marchó. Las vírgenes insensatas llevaban lámparas y esperaban al mismo esposo. Todas las advertencias apuntaban a este momento. Al día en que no importará lo que aparentábamos ser, importará lo que realmente fuimos. Porque la fe verdadera siempre deja una huella. No se trata de alcanzar la salvación por obras. Se trata de que una vida que ha sido alcanzada por la gracia inevitablemente produce amor, misericordia, humildad y obediencia. Un árbol vivo da fruto porque está vivo. No produce fruto para intentar estar vivo. Y esa diferencia lo cambia todo. Por eso las palabras finales de Jesús son tan solemnes. Unos entrarán en la vida eterna. Otros quedarán separados de la presencia de Dios. Dos destinos, dos caminos, dos respuestas al mismo llamado. Y aquí volvemos a la frase que inició este viaje y que atraviesa todo el mensaje de Cristo. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. No porque Dios disfrute excluyendo, no porque su gracia sea limitada. La invitación fue extendida. La puerta estuvo abierta. La semilla fue sembrada. La paciencia fue dada. La oportunidad fue ofrecida. Pero solo aquellos que permitieron que el llamado transformara su corazón fueron encontrados preparados cuando llegó el momento de estar delante del Rey. Y ahora, después de escuchar cada una de estas enseñanzas, la pregunta ya no es si conoces el nombre de Jesús. La pregunta no es cuántos años has estado cerca de una iglesia. La pregunta no es cuántas veces has escuchado la verdad. La pregunta que puede definir tu eternidad es esta. Cuando estés delante del Rey, ¿serás alguien que solamente escuchó el llamado o alguien que respondió con todo su corazón? Porque al final, nadie podrá responder esa pregunta por ti. No tu familia, no tu iglesia, no tu pastor, no las buenas opiniones que otros tienen de ti. El día que estemos delante del Rey, desaparecerán las apariencias, los títulos y todo aquello que usamos para impresionar a los hombres. Solo permanecerá una realidad, la condición de nuestro corazón delante de Dios. Por eso, si este mensaje te ha confrontado, no lo recibas con miedo. Recíbelo como un acto de amor, porque cada advertencia de Jesús es también una invitación a despertar. Mientras hay vida, todavía hay oportunidad. Mientras respiras, la puerta sigue abierta. El Rey todavía sigue llamando. La semilla todavía puede dar fruto. Todavía hay tiempo para abandonar aquello que te aleja de Dios. Todavía hay tiempo para volver a Él con un corazón sincero. Quizás durante este video
el Espíritu Santo te mostró una área de tu vida que necesitas rendir, un orgullo que debes abandonar, una herida que debes perdonar, un pecado que has estado justificando, una distracción que ha ocupado el lugar que solo pertenece al Señor. No ignores esa voz. No digas, algún día cambiaré. No esperes a que llegue un momento más conveniente, porque los primeros invitados pensaron que podían atender otros asuntos primero. Las vírgenes insensatas pensaron que todavía tenían tiempo para conseguir aceite. El joven rico pensó que sus riquezas valían más que seguir a Cristo. Y todos ellos nos recuerdan una verdad que no debemos olvidar. La oportunidad que Dios nos da hoy no está garantizada para mañana. Por eso, si esta enseñanza tocó tu corazón, me gustaría que dejaras un comentario escribiendo: Señor, quiero responder a tu llamado. Tu comentario no es una fórmula mágica, pero puede ser una declaración pública de una decisión que comienza en lo más profundo de tu alma. Y también puede convertirse en un testimonio que anime a otros hermanos que están leyendo estos mensajes. Si este video fue de bendición para tu vida, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal. Cada vez que haces eso, ayudas a que el mensaje de Jesús llegue a más personas que quizás hoy necesitan escuchar esta verdad. Y si deseas ir un paso más allá y ayudar a sostener este ministerio, te invito a convertirte en miembro de nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar creando estos videos, estudiar más profundamente la palabra de Dios y llevar estas enseñanzas a miles de personas alrededor del mundo. Al convertirte en miembro, no solamente apoyas económicamente este trabajo, sino que también te unes a una comunidad de creyentes que desea crecer cada día más cerca del Señor y profundizar en las riquezas de su palabra. Gracias de corazón a todos nuestros miembros que hacen posible que este ministerio siga creciendo. Cada oración, cada comentario, cada vez que compartes un video y cada aporte son semillas que Dios puede usar para tocar vidas que quizás nunca conoceremos en esta tierra. Recuerda siempre esto: no basta con haber escuchado el llamado, no basta con haber estado cerca del banquete, no basta con haber tenido una lámpara en las manos. Lo que verdaderamente importa es haber permitido que Cristo transforme nuestro corazón, que cuando llegue el día de estar delante del Rey, no seamos encontrados entre aquellos que simplemente escucharon su voz y siguieron su propio camino. Que seamos encontrados entre aquellos pocos que dijeron: Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Que Dios bendiga tu vida, fortalezca tu fe y te ayude cada día a caminar por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna.